vida a nuestro Dios, pero su misericordia, su amor, su bondad, por eso dice, da gracias en todo, aún por el aire que respiras, dale gracias a Dios. Si te han quitado el trabajo, dale gracias por tu familia, dale gracias en todo porque de Él proviene todo lo que tenemos. Dale gracias a Dios en todo. Damos gracias a Dios por los milagros que Él ha hecho en Ebenezer, los milagros que seguirá haciendo en Ebenezer. Vamos a verlos allá en Génesis, capítulo, bueno, van a ser varios capítulos ahí. Vamos a empezar con el capítulo 39, 42 y 39, pero vamos a ver varios versículos. Por el tiempo voy a tratar de narrar esta historia que ustedes ya conocen, la vida de José. Voy a hablar sobre un blindaje que necesitamos para cuidar nuestros corazones. Y les voy a ser sinceros, este mensaje es el que más he renegado con Dios para no predicarlo. Ya lo había predicado años atrás y volvió otra vez esta semana a poner en mi corazón predicar este mensaje. Y yo decía al Señor que no. Y en la tarde me puso un mensaje muy complicado que es Apocalipsis 3:20. Lo vamos a ver desde otro punto de vista. Y también le decía, ¿por qué tienes que predicar esto? ¿Por qué se predica esto? Él lo puso, él sabrá qué debe de hacer. Esta es su iglesia. Y después de varios días estar orando, él volvió otra vez a confirmar este pasaje. Y por coincidencia tocó clases en el seminario también, ¿verdad? Pero bueno, el Señor sabe por qué. Él tiene un propósito, simplemente lo entendí así. Y la palabra de Dios es desear quitar en usted cargas. No poner más cargas, sino quitar cargas de nuestras vidas. Su palabra no es para cargarnos, que hacemos su voluntad y obedecemos. Su palabra es para aligerar nuestro caminar. Y la pregunta que resalta en la historia de José es esta. ¿Usted puede regresar el tiempo y hacer diferente las cosas que hizo mal? ¿Usted puede regresar el tiempo y cambiar sus decisiones, modificar sus actos, sus pensamientos? La respuesta es no. Usted no puede regresar el tiempo. Lo que se hizo y ya. Trajo sus consecuencias, sus bendiciones, sus aciertos, sus desaciertos. No podemos cambiar, es una realidad de lo que hemos hecho ya. Sin embargo, hay que reconocer una cosa, que lo que nos ha sucedido en la vida, en nuestro pasado, esto está afectando hasta el día de hoy nuestras vidas. Porque a veces nosotros permitimos que llegue a afectarnos. Me afecta por lo que yo hice en mi pasado. Las cosas que sucedieron en el pasado no pueden cambiar, pero hay algo que sí puede cambiar. Y es la historia de José la que nos va a enseñar esto. Puede cambiar nuestra manera de ver las cosas que nos han sucedido. Eso sí lo podemos cambiar. Ver de una manera diferente las cosas que nos han sucedido. A esta altura del capítulo 42, José, capítulo 39, José ya era el segundo al mando de Egipto. Nadie había arriba de él más que Faraón. Y era una vida próspera, porque estaba en una nación próspera y poderosa, donde todo el mundo iba por alimento en esa época. Imagínense a José sentado a un lado de Faraón y la gente inclinándose a Faraón, tratándolo como a un dios. Y la gente sabía que estaban vivos gracias al consejo que Dios había dado a José. Y la gente hacía reverencia a este hombre. Un hombre que en ese momento era un hombre de mucho éxito, de mucho poder. Pero ¿cómo sucedió esto? La clave fue su pasado. Pero fue un pasado tormentoso, fue un pasado doloroso, fue un pasado difícil, hostil, trágico. ¿Cómo es posible que una persona que haya pasado por un pasado tan difícil y doloroso tenga éxito en la vida? Alguien que fue rechazado. ¿Cómo es posible pasar lo que él pasó y tener éxito en la vida? Él entendió una cosa. Dios estaba con él. Eso es clave en tu vida. Dios está contigo. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero que nunca se te olvide que Él está contigo. Y aunque dolía su pasado, y aunque atormentaba su vida su pasado, esta situación José supo salir adelante. Una breve historia de José para que vea su sufrimiento. Su padre, Jacob, 4 esposas. Él amaba a Raquel, pero Raquel no podía tener hijos. A la edad de 90 años, Jacob, Raquel le dice, estoy embarazada. Cuando nace José, para Jacob fue el primogénito de la mujer que él amaba. Ya tenía 10 hermanos. Pero para él era el primogénito, el amado, porque era de su amada, de Raquelita.
Y entonces el hijo fue creciendo y los demás hermanos iban viendo cómo Jacob protegía a José. Lo protegía, lo amaba, no le dejaba que fuera tan seguido al campo. Los hermanos empezaron a aborrecerle. Una edad un poco más grande, Jacob tuvo la idea de hacerle una túnica colores, se la regala, más odiaban a José, sus hermanos. De repente José tiene sueños y les dice a sus padres y a sus hermanos: yo he visto como varias espigas, 10 espigas alrededor y mi espiga en medio, y las espigas de alrededor se inclinaban hacia mí. Y ellos decían: ¿cómo crees que te vamos a empezar nosotros a adorar, a servir? Más odiaban todavía a su hermano. Y fueron varias cosas que sucedieron ahí. Aún él decía que sus padres se iban a inclinar ante él. A la edad de 17 años, su padre, como siempre es costumbre de él, le dice a su hermano, a su hijo José: ve al campo y ve cómo están tus hermanos. Y tráeme el reporte inmediatamente cómo están ellos y el ganado. José era la orejita de papá. Allá va José con su túnica colores. Pero llegando con sus hermanos a la edad de 17 años, ahí fue el acabose para sus hermanos de coraje, de odio. Y entonces era tanto el coraje y odio que tenían que Judá decidió matarlo. Y Judá llega a decir: vamos a matar a nuestro hermano. Va y lo toma y lo mete a un pozo sin agua. Y el corazón ya dolido, el corazón ya amargado, duro, Judá pretendía matarlo. Pero Rubén salió a su defensa y dice: no, ¿cómo vamos a matar? Es nuestro hermano. Mejor vendámoslo. Hermanitos como él, qué hermoso, ¿verdad? Mejor vamos a venderlo. Y entonces pasaban los madianitas ahí, levantaron sesión de negocios, todos están de acuerdo, deshagámonos de José. Y entonces lo ven a los madianitas, que eran árabes, en otras palabras eran los primos, porque descendían de Ismael. Y venden a José a los madianitas, toman un cabrito, lo matan, manchan con la sangre del cabrito las ropas de José y se lo llevan a su padre. Y van con su papá: papá, ¿te acuerdas que tenías 11 hijos? Ya nomás se quedan 10. Murió José. Para Jacob fue un dolor tan tremendo que años pasaron en su vida y no se pudo recuperar de ese dolor. Y la historia dice que los hijos veían, las hijas veían el dolor del padre e intentaban después consolarle y no pudieron consolar a su padre Jacob. Jamás se resignó por la pérdida de su hijo. José fue llevado a Egipto, fue vendido a Faraón. Faraón lo vio, lo puso en su casa. Rápidamente José fue bendecido en la casa de Faraón y Faraón lo puso al frente de su casa y prosperó. Después hubo ahí una traición y tuvieron que meterlo a la cárcel. En la cárcel, José volvió otra vez a crecer, y el dueño el que estaba a cargo de la cárcel vio que era tan bendecido José que lo puso a cargo de todo. Después de esto, que estaba en la cárcel, Faraón tuvo unos sueños que nadie pudo interpretar. Y estando José en la cárcel, interpretó los sueños a 2 personas. Uno falleció, uno quedó vivo, y cuando sale el copero vivo le dice: acuérdate de mí. Cuando Faraón tiene este sueño, traen a José. José lo interpreta y José les dice a Faraón: mira, Dios dice que habrá 7 años de hambre y 7 años de prosperidad. Cuando sean los 7 años de prosperidad, busca guardar en tus graneros todo lo que puedas para los 7 años de hambruna. El rey, Dios tocó el corazón al rey, a Faraón, y Faraón lo puso como segundo de él. No había nadie arriba de José más que Faraón. A la edad de 30 años, este hombre, jefe de estado, se casó con la hija del sacerdote y tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés. Cuando viene la hambruna, el segundo año de hambruna, ya han pasado los 7 de abundancia, en el segundo año de hambruna, vienen los hermanos de José a pedir alimentos a Egipto. Capítulo 42, ahí vamos. Versículo 6. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro a tierra. Imagínense los sentimientos de José cuando sus hermanos se inclinan rostro a tierra. José casi les quería decir: se los dije. Pero entró en una crisis emocional José por la situación, porque le entraron los pensamientos de su pasado. Somos humanos y no es fácil arrancar esos pensamientos. Le entran los pensamientos de su pasado, que posiblemente hubo un tiempo que lo torturaron,
Y en ese momento posiblemente entraron celos, coraje, envidia. Dios ya tenía planeado llevarse a José a Egipto. Se lo pudo haber llevado en unas vacaciones y haberlo dejado allá. Pero a Dios le plació llevárselo como esclavo. Y ese fue el pasado de José. Vamos a ver a José de un lado positivo y un lado negativo. El positivo, a ver José, busca lo positivo de tu vida. Y José diría, yo fui el más amado de mi padre. Y mi madre fue la más amada. Dios me ayudó en cada circunstancia difícil. Un compañero que tuve en la celda habló por mí y me sacó y me liberó. Dios me dio sabiduría. Dios me dio sabiduría de lo alto y entonces Faraón aceptó el consejo que le di y fui enaltecido en Egipto. Y Dios planeó todas mis circunstancias. Soy bendecido porque Dios nunca me dejó. Y míralo, ¿dónde estoy ahorita? Soy bendecido. Es el lado positivo. Y puede ser feliz. Pero hay un lado negativo también. El mismo José, pensando negativamente y diciendo, mis hermanos, mis 10 hermanos me odian. En la casa hay un ambiente pesado por ese odio de mis hermanos. Mis hermanos me cometieron muchas injusticias. Mis hermanos pensaron matarme, arrancarme la vida, mi propia sangre. Mis hermanos me vendieron como esclavo. Mis hermanos me arrancaron del seno de papá y de mamá. Mis hermanos no dejaron que disfrutara mi juventud. Me alejaron de la casa. Por culpa de mis hermanos fui encarcelado. Por ellos sufrí calabozo, fríos, hambres. Por ellos no disfruté a mi familia. Por ellos no quise regresar. Y ahora que soy el segundo de Faraón, he intentado ir a la casa de mi padre, pero me dejaron un trauma. Tengo miedo que mis hermanos me vayan a matar. Aunque soy el segundo de Faraón, no tuve el valor de ir a buscar a mi padre y a mis hermanos. Por ese temor que sembraron dentro de mí. Y sigo aquí todavía. Puedes hablar de tu pasado con amargura, con dolor, o puedes hablar de tu pasado de una manera positiva. Ahí está la clave. En tu pasado, la manera como tú lo veas, vas a sanar o te vas a enfermar más todavía. Todo depende de cómo interpretes lo que sucedió. Podemos sacar enseñanzas de la vida de José, muchas. Y una es esta. Si tú quieres vivir esta vida en este mundo tan difícil y cruel, necesitas un blindaje, una protección en tu corazón. Ese blindaje, para que nadie te dañe, se llama perdón. Puedes perdonar, puedes pedir perdón o puedes perdonarte a ti mismo. Cristo dio su vida por esa palabra. Él dio su vida por esa palabra. Él dio su propia sangre para que esto se hiciera una realidad en cada uno de nosotros. Ese blindaje va a ser cuando pidas perdón, ese blindaje va a ser cuando te perdones a ti mismo, ese blindaje va a ser cuando puedas perdonar. Todos necesitamos ese blindaje. Y José nos enseña la primera cosa: no culpes a nadie de lo que te pasó. Tú eres responsable y no culpes a nadie de lo que te pasó. Nadie es culpable de tu pasado, ni aún Dios es culpable. Tienes que tomar tu pasado y positivamente tienes que construir algo positivo de eso que te pasó. Fue lo que hizo José. Cada desgracia que te pueda ocurrir puede ser una oportunidad para tu vida. José tenía muchas razones para deprimirse, tenía muchas razones para caerse. José pudo haber dicho: Dios, ¿por qué a mí? Mejor a Judá, mira su corazón. Mejor a Rubén, mira su corazón. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué no ellos? Sin embargo, él decidió no encerrarse en su dolor. Decidió no quedarse amargado y decidió seguir adelante, a pesar del odio, de la traición, de la esclavitud, de la cárcel, de las injusticias. Él decidió salir adelante. Muchas personas por poco menos se deprimen. Muchas personas por mucho menos no quieren salir o no pueden salir adelante. Se estancan en su pena, se resisten a continuar. José hubiera fracasado si su actitud hubiera sido esa, de derrota, de tristeza. ¿Saben qué lo mantuvo de pie? Su dependencia a Dios. Y el pasaje nos va diciendo esto: su dependencia a Dios, su temor a Dios. ¿De dónde aprendió ese temor? La Biblia me dice que él casi no iba al campo, así que él se la pasaba con su padre, que era el patriarca, Jacob. Jacob tuvo que enseñarle ese temor a Dios y todo lo que le enseñó su padre Isaac y lo que enseñó también Abraham. Por eso esa relación que tenía José, Dios habló a muy temprana edad a José a través de sueños. Era un elegido.
Al final de la Biblia vemos que en las oraciones de su padre, al dar la bendición, a José le tocó la bendición del primogénito. Si hubieran continuado los patriarcas, José, a pesar de haber sido el número 11, José hubiera sido el cuarto patriarca, porque la bendición del patriarca le tocó a José por parte de Jacob. Dios lo había elegido, Dios lo había hecho suyo, y José se agarró de eso, no dudó de Dios. Se agarró de la promesa y del sueño que Dios le dio y no lo soltó. Dios te da la promesa que siempre estará contigo, que tú eres su hijo, que nunca te abandonará, y debes de agarrarte cada día de esa promesa. Hermanos, lo que somos Dios nos lo ha regalado, pero lo que hacemos es lo que nosotros le regalamos a Dios. Y déjame decirte algo, Dios no ve las circunstancias ni lo que está a tu alrededor. Dios ve lo que hay en tu corazón, y a Él no lo podemos engañar. Él sabe lo que hay en tu corazón. Él conoce la intención de tu corazón. Él sabe el temor que tú le tienes. Es Dios quien pesa nuestros corazones. Puede haber nubarrones a nuestro lado. Sin embargo, Dios ve tu corazón. Eso es lo que cuenta para Dios. Tu intención, tu corazón, no las circunstancias. No las circunstancias. José hizo de su pasado algo positivo. Y José no le echó la culpa a nadie. Génesis 45:8. Pasaje que vimos hace un momento. Si lo tiene ahí, lea junto conmigo. Dice la palabra de Dios: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. No me enviaron ustedes acá. Todo lo que me pasó, no le echo la culpa a nadie. Dios lo permitió, Dios lo planeó, y sea el nombre de Dios glorificado. No le echo la culpa a nadie. Qué triste cuando lo que me pasa, Dios, ¿dónde estabas cuando sucedió esto? ¿Dónde? ¿Por qué me pasaron estas cosas? ¿Por qué permitiste mi infancia de esta manera? No le eches la culpa a nadie. Todo tiene un propósito. Y si tú agarras tu pasado doloroso, tortuoso, difícil, déjame decirte que tú puedes hacer de ello una cosa positiva para el bienestar. Todo depende del enfoque que le quieras dar. No le eches la culpa a nadie. Todo tiene un porqué. La segunda cosa que me enseña José es que no te debes de concentrar en lo que te hicieron. No te debes de concentrar en lo que te hicieron. Concéntrate en lo que tú puedes hacer por los demás. Y no es venganza. No es venganza. ¿Qué puedes hacer por los demás para bendecir a los demás? Cuando tú bendices, entonces tú sanas. Cuando te concentras en lo que te hicieron, siempre estarás con un corazón amargado. Posiblemente alguien fue abusado de niño, físicamente, emocionalmente, espiritualmente, psicológicamente. No sé, alguien se portó mal contigo, tu papá, tu mamá, tus hermanos, tu abuelo, un pariente, no sé, un familiar. O de niño en la escuela te hacían bullying por tu forma de ser, por tu físico, por tu nombre, por tu manera de hablar, qué sé yo. Alguien te traicionó. Posiblemente alguien marcó tu vida, o en este momento alguien te está haciendo algo. Déjame decirte que nuestra lucha no es con sangre y carne, nuestra lucha no son con las personas, nuestra lucha es espiritual, con huestes esenciales de maldad. Las personas no son los enemigos, las personas no son las que nos van a dañar. Mi lucha no es con la gente. Por eso tú debes de tener mucho cuidado cómo vas a responder ante esas cosas. Dios ve tu corazón. Dios ve tu corazón. Dios pesa tu corazón. Mira, Génesis 39:20. Parte de lo que le hicieron a José, ¿qué fue lo que sucedió? Dice 39:20 de Génesis: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo ahí en la cárcel. Fue puesto en la cárcel y justamente cayó ahí. Pero José se concentró en lo que podía hacer, no en lo que le hicieron, y se esforzó y llegó a ser de bendición en la cárcel. Él pudo haber dicho: aquí en este calabozo frío, con hambre, con esta gente indeseable, Señor, ¿por qué? Eso dijo José. José llegó ahí y dijo: ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer de bendición? Y empezó a trabajar José, y en poco tiempo, mira lo que sucedió. Versículo 21. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. ¿Qué tipo, verdad? Lo venden como esclavo, termina siendo jefe de la cárcel de Faraón. Lo meten a la cárcel, termina siendo jefe de la cárcel.
Ojalá hubiera metido a los pinos, ¿verdad? Parece el rey Midas, miren lo que dice el 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaba al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová, este es el rey Midas, Jehová lo prosperaba. Esta fue la clave: el Señor está conmigo y todo lo que me pasa tiene un propósito, tiene un fin. Señor, tú estás conmigo, déjame ver las cosas que me suceden de una manera positiva, y no me dejes que mi corazón tenga rencor, odio, coraje. Yo me acuerdo cuando de repente personas rumian, como las vacas, como los camellos, como los chivos, rumian otra vez esa comida, ¿verdad? Tiene un estómago tan grande, la vaca tiene 4 estómagos que llegan a comer, después lo depositan en su estómago, uno de ellos, y en la noche lo sacan y siguen ahí. Mastique, lo vuelven a meter otra vez, y otra vez sacan otra parte, y siguen mastique, y no lo desechan, no lo sacan. Habemos personas que seguimos rumiando nuestro pasado, y lo contamos a las personas, y yo les pregunto como pastor: hermano, ¿cuándo te pasó? ¿Ayer, antier? No, pastor, hace 5 años. Me parece que te pasó ayer, me lo estás contando como si hubiera sido ayer lo que me estás contando ahorita. Ya pasó, deséchalo, sácalo de tu estómago y deséchalo. Te está lastimando, te está dañando. No rumees tu pasado, porque te está enfermando tremendamente tu pasado. José no rumiaba. José inmediatamente cayó a la cárcel. ¿Qué sigue? Lo sacan de la cárcel. ¿Qué sigue? Con sus hermanos tuvo una pequeña crisis, pero no fue por mucho tiempo. No creo que José tuviera una cara larga cuando Potifar lo vio. Lo vio, vio una actitud diferente, véngase este. Lo meten a la cárcel, una actitud diferente, véngase este. José tuvo victoria porque sabía que Dios estaba con él. Creo que nunca dejó de orar. Creo que nunca dejó de buscar a su Señor. Dios lo bendecía porque se ocupaba cada día en lo que él tenía que hacer. Todo lo que te venga a la mano por hacer, hazlo según tus fuerzas. No te concentres en lo que te hicieron. Concéntrate en lo que tú puedes hacer al servicio de Dios. Ya tu pasado no lo puedes cambiar, no lo puedes mejorar. Úsalo para bendición y no para que esté lastimando tu corazón. Si tienes que perdonar, perdona. Si tienes que pedir perdón, pide perdón. Si tienes que perdonarte a ti mismo, pídete perdón a ti mismo y perdónate. A veces decimos: Señor, mira mi edad, ¿qué he logrado? ¿Qué tengo? Ya casi me llevas. ¿Qué he hecho, Señor? ¿Dónde ha estado mi vida? Volteo hacia atrás y digo: ¿cómo pasó todo esto? Y me siento vacío, me siento derrotado. Perdónate, ámate, quiérete, sigue adelante. No te estés lastimando tú solo, porque eso es muy doloroso para tu alma. Y si no puedes olvidar, muy posiblemente es porque no puedes perdonar. Y si te sigue lastimando esos pensamientos, es porque no puedes perdonar. O es porque no puedes pedir perdón, o es porque no te puedes perdonar a ti mismo. Nadie puede triunfar en tu pasado más que tú. Y ese blindaje es solamente ese chaleco antibalas para tu corazón, es solamente a través del perdón. Por eso Cristo dio su vida para ello. Entramos a la crisis de José, capítulo 42, versículo 7. Ahí está José con sus hermanos. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció. Ahí entra en crisis. Mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente. Les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de sus sueños. Y se acordó de que lo querían matar. Y se acordó de toda la violencia que le hicieron. Y se acordó de todo el odio que tenían. Y se acordó de cómo lo vendieron. Y se acordó cómo lo dejaron sin sus padres. Y se acordó de todo eso. Se acordó José. Les dice: son espías ustedes. José en esos momentos decía: yo tengo en mis manos sus vidas. Yo puedo hacer con ellos lo que yo quiera. Ni siquiera saben quién soy. Hubo un conflicto en José. El tiempo no me va a dar, pero más adelante vemos que varias cosas hizo José para desquitar a sus hermanos, pero no pudo porque los amaba. No pudo porque los amaba. No pudo. Versículo 10. Mira lo que cambió la vida de José. Ellos le respondieron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo: no, para haberlo descubierto del país habéis venido. Ellos respondieron: tus siervos somos 2 hermanos. Paréntesis.
¿Cómo que 12? Somos 12. Algo pasó en la vida de esos hermanos que todavía seguían contando a José como hermano. Tuvieron que haberse arrepentido, tuvieron que haberse dolido de lo que hicieron. Posiblemente vieron al padre día y noche llorando, sufriendo. Quisieron consolar y no podían. Y entonces ellos decían, José está vivo. Miren lo que hicieron ellos. Versículo 13. Hijos de un varón de la tierra de Canaán. Y aquí que el menor está hoy con nuestro padre y otro no aparece. Posiblemente fueron a buscarlo para traerlo y pedirle perdón. Pero no lo encontraron. ¿Y cómo lo van a encontrar? Estaba en la casa de Faraón y ahí no se puede entrar. Es como si digan, ¿conocen los criados de la Casa Blanca? No, ¿verdad? ¿Cómo? Por eso no lo pudieron encontrar. No lo encontraron. Posiblemente lo buscaron, un lado, otro lado, no lo encontraron. Pero nuestro hermano vive, somos 12. Sabemos que está vivo. Pero no aparece. Quisimos buscarlo, no aparece. Ahí le cambió a José parte de su semblante. José puede haber dicho, ay, infelices, ¿cómo se atreven a decirme estas cosas? Posiblemente quiso decirle, ¿saben qué? Yo soy ese José, que ustedes así, 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 así. Sin embargo, también decía, ¿cómo quisiera preguntarles, mi padre aún vive? ¿Vive aún mi padre o ya no vive él? ¿Saben? José deseaba abrazarlos y fue lo que hizo. Capítulo 45. Ya no podía José contenerse. Y delante de todos los que estaban al lado suyo, clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Y entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, vive aún mi padre. Sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Y entonces José a sus hermanos dijo, acérquense ahora a mí, quiero abrazarlos. Ellos se acercaron y les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, ¿quién sabe qué caras habrá visto? No se caras. Me os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros, no ustedes, para preservaros prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino fue Dios. Ahí perdonó. José perdonó en ese momento. Esta es la más grande victoria del hombre, vencer su propio pasado. Perdonarse, no recriminarse y perdonar a otros y saber pedir perdón. Esa fue la victoria en la cruz. Esa fue la victoria en la cruz. Y eso es lo que da blindaje a tu corazón. No le eches la culpa a nadie de tus tristezas, de tu relación con Dios, de tus penas, de tus pensamientos. No le eches la culpa a nadie. No te quedes pensando en eso. Deséchalo, sácalo y sigue adelante. Aprende a perdonar, a pedir perdón o a perdonarte a ti mismo. Aprende a hacerlo. Mira lo que pasó en el capítulo 50, versículo 19. 50-19. Y le respondió José, no tengan miedo. ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? Tremenda frase. ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? ¿Quién soy yo para no perdonar? ¿Quién soy yo para no pedir perdón? ¿O quién soy yo para no perdonarme a mí mismo? ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengas miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Cierra tus ojos y vamos a orar.